Hoy arrancamos nuestro programa con un interesante trabajo en el que se ha analizado el discurso de la estrategia que realizan los presidentes de las compañías en la carta que publican dentro de la memoria anual. El estudio se ha centrado en el periodo de la crisis económico-financiera, en particular entre los años 2007 y 2014, y se ha publicado con el título El discurso de la estrategia en tiempos turbulentos, el significado de la estrategia en la carta anual del presidente. Sus autores son José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de esta universidad, y Nuria Bajo, profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. José Manuel Rodríguez Carrasco es un gran conocedor de este campo de la estrategia y de la dirección empresarial y es un habitual colaborador en nuestro programa. Nos acompaña ahora. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, ya veo que en la presentación hay alguna falsedad. Yo no soy me gustaría ser experto en estrategia o en cartas del presidente. Pero bueno, yo digo como cuando me preguntan sobre la crisis. Yo no sé nada, pero muchos de los que hablan de ella saben menos que yo o tampoco saben nada. Bueno, me consta que sí es un conocedor de este campo, por lo menos desde el punto de vista de investigador y de docente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar antes de nada del título, José Manuel Rodríguez Carrasco. Turbulencias, carta del presidente. ¿Por qué eligen estos temas? Y falta otra palabra que es la que inicia todo, que es la estrategia, ¿no? Estrategia es, ¿qué es la estrategia? Estrategia, cuando hablamos de estrategia, es una palabra que viene del griego, del arte de los generales, el arte de los generales en la guerra, y se ha transpuesto al panorama económico empresarial. Bueno, la estrategia es donde figura la misión de la empresa. ¿Yo para qué estoy aquí? Bueno, pues Amazon empezó distribuyendo libros, pues para distribuir libros. ¿Cómo veo yo mi empresa dentro de 5, 10, 15 años? ¿Cuáles son los objetivos que tengo a corto y medio plazo? ¿Qué recursos tengo para cumplir los objetivos? ¿Cómo se está comportando el entorno que tengo a mi alrededor? Eso en definitiva es estrategia. Lo que ocurre que la estrategia, como el dios Jano, tiene dos caras muy claras. Una es la formulación de la estrategia y ahí viene el discurso estratégico. Tú puedes hacerlo en forma de discurso, puedes hacerlo en forma de una carta, puedes hacerlo en el medio que estime más conveniente. Y otra cosa al final es cómo se lleva a la práctica esa estrategia o cuál es el resultado de ese discurso estratégico, ¿no? Y aquí yo siempre utilizo una imagen que es la imagen del alfarero. El alfarero siempre tiene en mente la pieza de cerámica que va a hacer, pero cuando la hace nunca le sale exactamente a lo que él tenía en mente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el barro ese día se comporta de modo diferente, el agua no tiene otra calidad de la que él esperaba, sus manos tienen más frío o más calor, o sea, le sale otra cosa diferente. Y en la estrategia ocurre lo mismo. Hay un discurso, hay una formulación y hay una realidad, ¿no? Entonces, claro, la línea de estudio que emprendimos Nuria Bajo y yo, precisamente era que analizar la carta del presidente en la memoria anual. ¿Por qué? Porque la carta del presidente aparentemente debería ser el documento más importante que emite la empresa a lo largo del año diciendo qué es lo que ha hecho y qué espera hacer. Y eso es sencillamente lo que hemos pretendido. Hay una cuestión sí que ustedes introducen en el artículo, en la iniciación, que es el creciente interés por estos aspectos discursivos de la estrategia. Un tema que, por otro lado, también señalan que no es novedoso. Sí, bueno, no es novedoso porque ha existido, en cierto sentido ha existido siempre, pero es que últimamente hasta ha habido un congreso de la American Management Association dedicado a analizar precisamente los discursos estratégicos o cómo se formula la estrategia en los textos que emanan de la empresa, en las comunicaciones que salen de la empresa, ¿no? Y el interés ha sido creciente porque eso antes no se hacía tanto. Antes se decía, bueno, a ver, ¿qué ha ocurrido con esta empresa? Se analizaban sus datos económico-financieros, pero últimamente se está yendo un poco más hacia atrás otra vez y mirando un poco, pues eso, el discurso estratégico, que lo fundamental está siempre en la memoria anual que tienen que publicar. Publican 3 memorias fundamentalmente, que es la memoria anual económico-financiera, la memoria de responsabilidad social, que ahora se publica también en España, y después la memoria de gobierno corporativo. En otras palabras,
cómo se ha gobernado esta empresa durante este año que ha pasado y cómo se espera gobernar en el futuro. Entonces, hay una carta, generalmente en la memoria económica, bueno, generalmente no, la carta del presidente siempre figura o suele figurar al comienzo de la memoria económico-financiera. Y entonces lo que hemos hecho es analizar, no en términos de gramática de sujeto, verbo y predicado, sino en términos de qué es lo que dice, cómo lo dice, qué tipo de sentencias utiliza, si utiliza palabras duras, palabras blandas, si es legible o no es legible, en definitiva, esta carta del presidente. Y después, otro aspecto ya más difícil en el que nos hemos introducido, pero no nos hemos metido mucho, no solamente si es legible o no, sino si es comprensible. O sea, porque la comprensión de la carta depende del que la lee, mientras que la legibilidad depende del que la escribe. No sé si me he explicado, claro. Si está claro, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho. Entonces, pues, ¿qué es la memoria anual? Bueno, pues todas las empresas, por ejemplo, del IBEX están obligadas a publicar una memoria anual. ¿Pueden publicarla de cualquier manera? Sí y no. Lo que ocurre es que, por ejemplo, para las empresas estas del IBEX que acabo de mencionar, el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas les pide y les exige que sean claras en su planteamiento y que sean concretas y que se puedan y que eviten pues interpretaciones. Entonces, claro, esta carta del presidente que figura en la memoria anual va dirigida a los accionistas. ¿Leen los accionistas la carta? Difícilmente. Generalmente esta carta la leen los analistas de empresa, la leen muchos economistas, la lee la competencia, y claro, a pesar de que se le pide que tenga claridad la carta, no puede ser tan claro que revele los secretos a la competencia. O sea que tiene que mantenerse ahí pues en una especie de equilibrio, ¿no? Y o sea que eso es lo que hay. O sea que esa carta realmente es complicada, es compleja. Supone un trabajo de equipo. Supone un trabajo de equipo, tanto es así que, bueno, a nadie se le escapa que el presidente no se sienta una mañana en el mes de abril a escribir la carta de su puño y letra, sino se la encarga a su departamento de Relaciones Públicas o a los escritores que tenga la empresa. Excepto en un caso muy famoso, que es el del Warren Buffett, que es uno de los 2-3 mayores fortunas del mundo y tiene su propia empresa de inversiones, que él dice que la escribe de su puño y letra y después sí la entrega a las Relaciones Públicas para que pula un poco el estilo, pero nada más. Y es muy curioso porque esto ya viene de antiguo, decía antes, porque la SEC de Estados Unidos, la Security and Exchange Commission, ya en el año 34 pidió a las empresas que la redacción de esta carta y de la memoria fuera lo más clara posible. En 1934. En 1934. Sin embargo, después, en 1998, ha sacado un nuevo escrito, un nuevo libro que se llama Plain English, o sea, inglés que se entienda, donde le han pedido el prólogo, que escribiera el prólogo a este Warren Buffett. Y Warren Buffett ha dicho que él tiene que confesar que la mayoría de las memorias de empresa que ha leído en su vida, y él es un especialista, dice, nunca se enteró de lo que decían en realidad. Dice, por eso yo escribo la carta de mi empresa, dice, la escribo pensando en mis hermanas. Dice, que no saben contabilidad, pero que tienen casi tanto dinero como yo. y para que me entiendan. José Manuel Rodríguez Carrasco, volvemos al trabajo, vamos a hablar de cuestiones más técnicas, objetivos, sobre todo empresas que han seleccionado y por qué para analizar sus cartas y también la metodología que han utilizado. Sí, vamos a ver, nosotros éramos conscientes de aquella idea que lanzó Peter Drucker hace muchos años, que la dirección de la empresa siempre está dirigiendo en tiempos de turbulencia. Lo que ocurre es que la turbulencia hay turbulencias de diferentes tipos y entonces la turbulencia que hemos sufrido durante la crisis económica del 2008 al 14 no es la turbulencia anterior ni la actual. Entonces queríamos saber, en ese tiempo de turbulencia,
cómo eran las cartas de los presidentes de los 5 grandes bancos españoles, vamos, los 5 que nos habían quedado, porque las cajas habían desaparecido, muchos bancos también, y entonces analizamos la memoria, la carta del presidente que figuraba en las memorias de Bankinter, Sabadell, Popular, BBVA y Santander. A ver, a lo largo del tiempo, qué decían esas cartas, si variaban o no, si el lenguaje, o sea, si la legibilidad era la misma, si unos años era más comprensible que otros. Eso fue en principio lo que quisimos saber. Y claro, después nos encontramos, bueno, ¿y qué metodología empleamos aquí? Porque claro, una cosa es lo que el emisor quiere decir y dice, la intención que tiene, pero otra cosa es todos estos, los analistas, la competencia, que era la carta, qué es lo que interpreta, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo podemos analizar esto? Y bueno, pues nos introducimos ahí en un campo que desconocíamos, que era el de la semiótica. Y nos encontramos que hay varias formas, vamos, que hay variedad, cantidad de fórmulas de análisis. Pero adoptamos una de un tal Flesch, que es un personaje muy famoso porque hizo una tesis doctoral sobre este tema y que ya había sido adaptada al contexto español, porque no es lo mismo hacer un análisis de un texto en inglés que de un texto en español. Y había sido actualizada precisamente para ver la legibilidad de los prospectos de nuestras medicinas. Esos que nos asustan. Qué curioso. Sí. Si toma esto, no conduzca máquinas, puede sentir mareos, sentirá más palpitaciones, su imagen puede ser borrosa. Entonces, hubo unas enfermeras de la Universidad de Navarra, del Hospital de Navarra, de la Universidad de Navarra, que se dedicaron, que hicieron el análisis de los prospectos de las medicinas. Y entonces nosotros hicimos lo mismo con las cartas de los presidentes. Utilizamos la misma fórmula. ¿Qué es lo que hace la fórmula? Bueno, pues la fórmula va analizando textos. Y dicen si los textos son o fáciles de entender, o difíciles de entender, o normales, o muy difíciles. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues lo hace de una manera sencilla, lo hace analizando las frases o sentencias, las palabras y las sílabas. ¿Y cómo lo hace? Pues analiza, por ejemplo, el número de palabras que entran por sentencia y también el número de sílabas de cada 100 palabras. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto el promedio de palabras por sentencia es más bajo, pues el texto es fácil de entender. Cuando hay muchas palabras por sentencia, cuando el promedio de palabras por sentencia aumenta, el texto se hace más difícil de entender. E igualmente con las palabras, si tienen muchas sílabas o pocas sílabas. Si tienen muchas sílabas, se las califica de palabras duras, que pueden ser más difíciles de entender. Y entonces, ahí lo que analizamos es el promedio de sílabas por cada 100 palabras. Y así empezamos a ver lo que nos salía. Y digo, bueno, pues vamos a empezar por la memoria del 2007, cuando la crisis se negaba o no era tan manifiesta o empezaba. A ver qué sale de ahí. Y después vamos a hacer un estudio longitudinal desde el 2007 hasta el 2014, no todos los años, o sea, el 2007, el 2008, el 2010, el 2013 y finalmente el 2014. Y bueno, pues ahí nos salieron cosas muy curiosas. ¿Qué ha ocurrido? Referente a las empresas. Porque claro, llegamos al primer año, 2007, en que la crisis todavía no se había puesto de manifiesto. Y entonces nos encontramos con que, bueno, no siendo el caso de Bankinter, que bueno, había tenido ahí algunas fusiones y algunas cosas, que la lectura, a juzgar por los números, o sea, contando frases, palabras, sílabas, etcétera, y aplicándoles una tabla de hasta tantas palabras pues es algo difícil, a partir de tantas palabras es fácil o es normal, etcétera. Bueno, pues que la carta de los presidentes de los otros 4 grandes bancos, Popular, Sabadell, BBVA y Santander,
se calificaba de lectura normal, o sea que una persona con enseñanza media puede leerla y entenderla perfectamente. Porque claro, después a su vez también nos dimos cuenta de que normal está equiparado a que lo puede leer una persona con grado medio, muy difícil que lo puede leer un experto universitario, ¿no? Pero ese campo ya nos quisimos meter. Pero entonces nos dieron que para el 2007, que prácticamente la crisis no se había detectado, la mayoría de las cartas de los presidentes de estos grandes bancos tenían una calificación de normal. Bueno, y con eso nos adentramos en el 2008. Ya ha estallado la crisis. ¿Y ahora qué nos encontramos ahí? Bueno, pues nos encontramos que de estos 5 grandes bancos, 3 seguían teniendo una lectura normal. Pero había 2, en el 2008, que ya la lectura resultaba algo difícil. O sea, que no era una lectura preparada para una persona que tuviese el grado de enseñanza media. Y había que saber algo más para entender esa carta. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que voy a decir una cosa que no puedo probar objetivamente, pero en la mente de los que escriben la carta piensan, si soy más farragoso, pues me entenderán menos. O sea, digo lo que quiero, pero con otras palabras, porque no me interesa decir... Le iba a preguntar por eso. Claro, no me interesa decir que la crisis a mí me afecta mucho y que no he sabido capear esta tormenta perfecta, ¿no? Que en definitiva es eso, a ver cómo he dirigido yo mi nave durante esta tormenta perfecta que ha sido la crisis. Bien, ¿y qué ha ido ocurriendo en los siguientes años? Bueno, hemos entrado en el 2008, ya se percibe en algunos de las empresas analizadas esa dificultad. Sí, sí. ¿Cómo ha continuado esto? Bueno, en el 2010, que ya estamos metidos de hoz y coz en la crisis, nos encontramos que solamente hay un banco o una carta de un gran banco, que es el Santander, que todavía tiene la calificación de normal, pero el resto, la calificación que nos sale con estos números empieza a ser algo difícil, la calificación de la carta. El Bankinter, el Popular, el Sabadell y el BBVA. Pero nuestra sorpresa es que en el 2013, que la crisis continúa con toda su virulencia, hay todavía más variación. Y es que sigue habiendo cartas que son algo difícil de comprender, pero es que hay una que pasa a ser ya muy difícil de entender, que figura en el artículo, que es el Banco Sabadell. Y ya finalmente cuando en el 2014 parece que vamos a salir del túnel, pues claro, las memorias, ese grado de dificultad, en su mayor parte no la han abandonado. Sigue siendo una lectura algo difícil. Lo que ocurre que, bueno, se puede, metiéndonos más, con más en la interioridad de nuestro estudio, veremos que esas calificaciones de fácil, normal, algo difícil, muy difícil, no es un número exacto, sino es un rango. O sea, por ejemplo, dice de 90 a 100. Dice, pues sería muy fácil. O de 0 a 10, muy difícil. O sea, que ahí nos movemos con unos 10, 15 puntos de diferencia según la calificación. Entonces, en el 2014, aunque la lectura de la mayoría de los bancos sigue siendo algo difícil, el índice ya ha mejorado, por así decir. Dentro de estos datos que ustedes han presentado como conclusión en su estudio, destaca que el Banco Santander siempre tiene una calificación como legible normal. Siempre. Legibilidad normal. Siempre, siempre. Es curioso que los datos, con la metodología que nosotros hemos empleado, siempre nos dan una calificación de legibilidad normal. Pero es curioso, ¿por qué? Porque generalmente, a mayor extensión, longitud de la carta, da la impresión de que el presidente o quien haya escrito su carta va dando rodeos y la carta suele ser más larga. Entonces, a lo largo de todos estos años, del 2007 al 2014, la carta del Santander siempre es la carta más larga, pero no resulta carta de lectura difícil o algo difícil, sino siempre resulta normal, incluso en plena crisis. Y después nos hemos encontrado otra cosa, y es que la carta del 2014 del Santander ya no lleva la firma de Emilio Botín, porque ya había fallecido.
llevaba la firma de Patricia Botín, su hija. Y sin embargo, el análisis pormenorizado de la carta, que ese sí lo hemos hecho, es prácticamente igual que los anteriores. O sea que ahí se ve la mano de un comité o de los expertos en relaciones públicas que son los que escriben esa carta. Claramente. ¿Hay diferencias, José Manuel Rodríguez Carrasco, entre los modelos de cartas o el tipo de carta que se escribe, por ejemplo, en las grandes empresas americanas, de las europeas o incluso de estas españolas que ha analizado? Nosotros no nos hemos metido en las europeas en general. Americanas hemos observado algunas y sí, hay algunas diferencias significativas. Las españolas suelen ser más largas. Claro que ahí hay un elemento que distorsiona un poco la lectura, y es que cuando hablamos en español siempre tendemos a utilizar más sentencias o más frases que en inglés. O sea, pero bueno, y por eso digo que las cartas de los españoles resultan más largas. Yo también he hecho análisis no solamente de la memoria económico-financiera, sino que en otra investigación aparte he hecho un análisis de la memoria de responsabilidad social de las empresas del IBEX 35 y me sale un volumen de páginas superior a las memorias de responsabilidad social de cualquier otro país de nuestro entorno, y no digamos de Estados Unidos. Aquí es un despliegue de papel enorme, ¿no? O sea que sí. ¿Y en este caso son más legibles? ¿Son legibles? Hasta ahí no hemos llegado en la investigación. Bueno, yo diría que son muy cosméticas, que no nos hemos metido ahí. Yo diría que son muy cosméticas en el sentido de que hay mucho de decir que están cumpliendo con cantidad de cuestiones planteadas en el ámbito de la responsabilidad social, pero que si de verdad siguieran los postulados de las Naciones Unidas sobre lo que deben hacer las empresas en términos de responsabilidad social, podrían ser mucho más breves y mucho más concretas, y con eso sería suficiente. Profesor Carrasco, Rodríguez Carrasco, me gustaría terminar hablando aprovechando estos años de análisis que ha hecho de estas empresas, ¿cuál ha sido la evolución de la rentabilidad de estas empresas en los años analizados? Recordemos, 2007-2014. Sí, he de decir que dentro de la metodología que nosotros utilizamos, pues la metodología es puramente eso, análisis de palabras, sentencias, número de sílabas. Y no entra para nada, por así decir, en ese paquete metodológico, no entra para nada un análisis de la rentabilidad, tanto económica, es decir, la rentabilidad del activo de la empresa, como financiera, la rentabilidad de los recursos propios de la empresa. Y nosotros la hemos introducido cada año. O sea que ese es un dato objetivo, porque figura en la memoria. Dice, hemos ganado el 5% sobre nuestro capital, o el 7%, o hemos perdido el 3%. Y eso lo tenían que poner y ahí estaba. Entonces nosotros también veíamos cómo la rentabilidad iba disminuyendo a lo largo del tiempo, tanto la económica como la financiera. Eso se ve perfectamente, y eso, introduciéndonos más en nuestro estudio, ponemos incluso los datos. ¿Qué ocurrió en el 2014? Que ya fue el último año de análisis y que todavía varias empresas, desde el punto de vista de elegibilidad, nos daban algo difícil, si bien con una mejor puntuación en cuanto al grado de dificultad, que era menos difícil leerlas. Ahí sí observamos que el elemento que nosotros habíamos introducido nuevo en el modelo, que era la rentabilidad, tanto la económica como la financiera, sí había subido en la mayoría de ellas. Y ese fue un dato interesante también, que confirmaba el análisis de elegibilidad, que desde el punto de vista de esa palabra tan horrible que es la semiótica, es lo que nosotros habíamos hecho. Pues muchísimas gracias. José Manuel Rodríguez Carrasco es catedrático de Organización de Empresas. Ha publicado un artículo, por cierto. ¿Dónde está publicado el artículo? Me lo ha traído amablemente. Bien, el artículo está publicado en la revista de Responsabilidad Social de la Empresa de Luis Vives, Centro de Estudios Sociales. Se titula, como decíamos en la presentación, El discurso de la estrategia en tiempos turbulentos, el significado de la estrategia en la Carta Anual del Presidente. Sus autores,
José Manuel Rodríguez Carrasco, quien nos ha acompañado en esta mañana, y Nuria Bajo, profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por este tiempo, José Manuel Rodríguez Carrasco. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.